es una broncototota la que hay entre Francia, entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Se crea el AUKUS, Australia, United Kingdom, United States, AUKUS, que son las siglas de los tres, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que anuncian una alianza militar o, como se traduce el anglicismo, un partenariado, con el cual excluyen a la esfera que no sea anglosajona. Aquí todavía podría entrar Nueva Zelanda y quizás Canadá, que son los otros dos miembros de esta alianza de 5 miembros, que también en algún momento pues lideraran la Commonwealth por parte del Reino Unido. Sin embargo, entonces quedan Estados Unidos, Australia. Por fuera, momentáneamente está Nueva Zelanda y momentáneamente Canadá. Esto pues le pega durísimo en el bolsillo a Canadá y sobre todo, y ahí es donde la puerca torció el rabo, a Francia. ¿Por qué a Francia? Porque ha perdido 56 millones de euros en un contrato que ya se tenía firmado desde hace 6 años con Australia. Australia dice, pues si le voy a entrar a la alianza militar con Estados Unidos, porque además recuerden que Donald J. Trump hizo lo que quiso con Australia, menospreció a su aliado Australia, regañaba cada rato al mandatario australiano, y Joe Biden dice no. En la medida que China se fortalezca en el Pacífico y que Rusia se fortalezca también en el Pacífico, en la ciudad de Vladivostok, vamos a dedicar nuestros esfuerzos y nuestra creatividad allá. Y entonces Australia dice, pues si yo voy a ser parte de tu alianza, Biden, pues mejor te compro a ti los submarinos, porque los submarinos franceses están muy caros. Bueno, déjenme les anuncio o déjenme les comparto parte de mi colaboración con Nacho Rodríguez, el Chapucero, justamente quien me ha estado invitando para analizar temas de geopolítica en su espacio, y tenemos en muy resumido espacio esta introducción que les vamos a compartir. Pues hoy te traigo un análisis de un tema no menor en la geopolítica en el Indo-Pacífico, en donde Francia tiene intereses, Australia está resurgiendo como una potencia media y Estados Unidos pues hace una jugada por partida doble, porque por un lado revive la alianza anglosajona en el mundo con Australia y con el Reino Unido, con el anuncio de un partenariado en el cual pues ellos van a tomar las riendas en el liderazgo en una lucha supuestamente por la hegemonía en contra de China. Y por otro lado, pues le mete un gol multimillonario a Francia porque le tumba un contrato que Francia tenía con Australia de 56 mil millones de euros por unos pues submarinos que desde hace 6 años habían acordado los franceses y los australianos pues vender y comprar los australianos. Los australianos alegan que Francia se tardó mucho para hacer los submarinos, que siempre tenían sobrecostes y que no necesariamente era lo que estaban buscando. Después de 6 años se dan cuenta y esto pues decepciona a Francia y hace que en el Eliseo haya un berrinche gigantesco, de tal suerte que incluso llamaron a consultas a los embajadores franceses en Washington y en Canberra, la capital australiana, y bueno, están pensando seriamente en ir también por el de Londres. Y es que así lo anuncia también Le Monde Diplomatique en español, que es, digamos, la plataforma más importante en este momento en noticias sobre Francia, que prácticamente el anuncio de este partenariado militar para contrarrestar la pujanza china en la región del Índico y del Pacífico, pues hace que, por un lado, Francia quede excluida cuando hace no tanto el presidente francés Emmanuel Macron, a 8 meses de reelegirse o de perder las elecciones presidenciales, en donde, bueno, pone su cabeza en juego, había tratado de poner una campaña, una imagen en Francia de un líder como pocos, y bueno, desafiando a China, lanzando también vivas hacia Estados Unidos, y ahora Estados Unidos así, de un plumazo, dice no, mi alianza es con Australia, Reino Unido y Estados Unidos, el AUKUS. También dice que se sorprende Estados Unidos de que se sorprenda Francia de que lo hacen a un lado cuando dicen la Unión Europea y Francia ya sabían. Francia, por el contrario, dicen esto es un menosprecio no solamente a una potencia nuclear que tiene intereses en la región, sobre todo en esta región de la Nueva Calcedonia, en Vanuatu, en Wallis y Futuna y principalmente también en la Polinesia Francesa, sino además dicen somos aliados de la OTAN y la Unión Europea siempre ha colaborado con Estados Unidos.
Es tanto el interés de Francia en esta región que dispone ahí de 7,000 soldados, de 15 buques de guerra, 38 aviones desplegados de manera permanente en Asia y Oceanía, y además pues tiene también el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, el submarino de ataque de propulsión nuclear MGOT y un avión cisterna, además de un grupo de operaciones anfibias Jeanne d'Arc y el portahelicópteros anfibio Tonnerre, que hacen de Francia, pues sí, una potencia con un arsenal nada despreciable en la zona, una potencia nuclear. Esto ha generado, Nacho, que ya la prensa europea se empiece a referir a Francia como la Francia de la grandeza apuñalada. Y esto también ha merecido reacciones, decíamos, de Yaniv Le Drian, quien es el Ministerio del Exterior francés, quien dice que esta es una ruptura mayor de confianza y que en adelante ya no hay confianza ni para Estados Unidos, que le hace perder 56,000 millones de euros, ni de Australia, que no respeta sus propios contratos. Australia dice, pues sí, lo sentimos, no te estamos apuñalando, pero no es lo que nosotros queremos, ya nos dimos cuenta. Y bueno, pues esto ha generado que haya una profunda sensación en Francia de haber sido traicionada. Dice, no importa la cooperación de la Unión Europea con Estados Unidos, no les importó la OTAN, nuestra alianza en la OTAN, y no les ha importado las veces que los hemos apoyado en el Consejo de Seguridad. Y bueno, no les importa también que China vaya emergente. Emmanuel Macron, lo más que pudo decir, se mantuvo un tanto al margen, pero sí manda la señal de que ahora el trabajo es con Alemania. Dice en este tuit, la agenda es densa, tanto en el plano europeo como en el internacional, pero con Angela Merkel vamos y hemos trabajado siempre mano a mano por aportar soluciones franco-alemanas desde hace más de 4 años. El mensaje está cantado, las fichas ya se movieron. Francia aspiraba a liderar pues un duelo en contra de China, a forzar también la alianza con la India y con Japón, pero prácticamente pues Estados Unidos con este partenariado lo hace a un lado, le quita un supercontrato jugoso y Francia pues parece que va a reaccionar como nunca había reaccionado desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Amenazando incluso con ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Qué les parece este breve resumen con el que quiero tocar el siguiente tema? El tema del enojo, del coraje marca diablo que trae Francia en contra de Australia y de Estados Unidos. Y en ese contexto, mis queridos alumnos digitales, estamos tratando de entender cómo Estados Unidos utiliza a sus aliados, cómo Estados Unidos, es decir, primero van sus intereses de por medio y luego el que venga detrás. Y eso ha generado que cuando los aliados que habían estado incluso diciéndole a los estadounidenses, oye, nosotros incluso vamos a ir contigo a la guerra con China si es posible. Japón, la India y Francia, que Francia además no se les olvide, como lo dije aquí en el resumen con Nacho, pues Japón no se les olvide que se siente amenazado por China, pero Francia no se les olvide que tiene intereses territoriales en esta región y también intereses marítimos. Pues, como lo dije, en este momento prácticamente vemos que la Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, que están ahí pegaditos a Australia, pues son parte del interés francés. Y por eso es que Francia tiene una presencia militar nada despreciable en la región. Vamos a poner este mapa en el cual vamos a analizar los intereses territoriales de Francia. A Francia le interesan, aquí está Australia, ¿verdad? A Francia le interesa la Nueva Caledonia, que está cerca de Australia, que tanto en la Nueva Caledonia como en este territorio, en las islas de la Polinesia Francesa, que si el mundo lo ven ustedes redondito, pues prácticamente esto está pegadito como por aquí. Entonces, la Nueva Caledonia y Polinesia Francesa tienen 1.5 millones de franceses. O sea, no es poca cosa. Igual y San Futuna también hace parte del interés. Además, recuérdese que en esta zona del Indo-Pacífico, pues Francia tuvo también presencia. La Primera Guerra de Vietnam se da en contra de Francia y Francia pues también tuvo intereses en esta zona. Hoy en día son más claros sus dominios en África y en lo que es en las tierras antárticas y en la zona africana, en el Índico africano,
pero también en el Caribe. Sin embargo, está peligrando, digamos, en el Indo-Pacífico. Por eso es que Francia, pues, está tan molesto, porque creía que al cerrar un trato, con Australia, que ya llevaban 6 años en marcha, caminándolo hacia adelante, pues pensaban que se iba a respetar, y Australia le termina diciendo, oye, pues francamente no. Ahora les voy a mostrar más o menos cuál es el arsenal que tiene Francia, porque entre marzo y junio del 2021, Francia estuvo transportando a esta región del Indo-Pacífico, además de los 7,000 militares que tiene, pues estuvo enviando a su submarino de ataque de propulsión Emeraude. Este submarino, pues, está llevando, ¿no?, a la región capacidad nuclear para cualquier ataque. Y por esta razón, pues, a Francia se le ve con respeto. Dice Emmanuel Macron, y también su secretario de Relaciones Exteriores o su ministro del Exterior, oye, a ver, Estados Unidos, a ver, Australia, somos una potencia nuclear, no nos puedes ningunear como lo estás haciendo. ¿Por qué no nos estás respetando si además somos aliados de la OTAN? Además, dice, por otro lado, nosotros estuvimos respaldándote, casi poniendo a tu servicio también nuestro portaaviones nuclear, ¿no? El Charles de Gaulle y el submarino de ataque de propulsión nuclear, el MGO, en donde también, pues, van a tener varios aviones, entre ellos 4 cazabombarderos, un avión cisterna A330 y también un grupo de operaciones anfibias Jeanne d'Arc, más un portahelicópteros anfibio Tonnerre y la fragata furtiva Surcouf, que prácticamente se encuentran en esta región. Es decir, no es cosa menor. Pues miren, aquí hay parte del arsenal de lo que estamos tratando de ilustrar. Francia no es poca cosa lo que ha desplegado en la zona, y por eso están tan molestos, en este caso con Australia, porque dice, bueno, Australia, rompiste un acuerdo que teníamos desde hace 6 años, se echa para atrás con 56,000 millones de euros, equivalentes a unos 65,000 millones de dólares, y bueno, pues Francia tiene sus aviones cisterna. ¿Cuáles son los aviones cisterna? Miren, ¿por qué cisterna? Porque son estos que tienen la capacidad, ojo con este dato, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, tienen la capacidad los aviones cisterna para recargar, ojo, para recargar aviones en pleno vuelo. Para eso sirven los aviones cisterna, y generalmente se utilizan para aquellos ataques en donde un avión va al lugar de ataque, pero ya no alcanzaría a regresar hasta su país de origen para recargar. Por lo tanto, a cierta altura y a cierta distancia, un avión cisterna gigantesco como este que ustedes ven en pantalla, que es un avión A330, los espera a cierta distancia y justamente los recarga. Además, bueno, Francia también se caracteriza por tener aquí, pues literal, insumos para operaciones anfibias, y también para tener, pues, portaaviones de capacidad nuclear. Por lo tanto, la tecnología de Francia al respecto de hecho, se habla de que Francia ha utilizado su know-how, en este caso tecnológica, para esto justamente, para ir compartiendo know-how y para ir compartiendo conocimientos, pero obviamente, pues, por módicas o no tan módicas cantidades económicas. Por lo tanto, Francia, pues, ya se veía, ¿no? Ya se había visualizado con un dinero importante, y ya se había visualizado también como un país al que Estados Unidos por fin empezaba a respetar, cuando de pronto se enteran que para Estados Unidos, pues, Francia y la Unión Europea son X. Miren, aquí tenemos más características de estos portaaviones gigantescos, como el Charles de Gaulle, que Francia tiene en esta zona del mundo, porque quiere mantener sus intereses en ultramar. Dice por aquí Isidro Pérez, los chinos dijeron que apuntarían cohetes nucleares hacia Australia si adquieren los submarinos nucleares.
y Rusia también, así como Corea del Norte. Y es que finalmente tú dices, a ver, Estados Unidos, es que la gente dice, profe, ya vimos que eres súper anti-yanqui. No soy anti-yanqui, no soy anti-yanqui. El pueblo estadounidense me cae bien en realidad, tiene sus complejidades como todos. Pero el discurso del gobierno de Estados Unidos es bastante hipócrita cuando anda supervisando a todo el mundo, cuando anda diciendo que todo el mundo genera riesgos bélicos y ellos y sus aliados son los que desplazan fragatas, portaaviones, submarinos nucleares. O sea, tú no ves a un submarino chino en las aguas internacionales en la frontera con Estados Unidos, ni ves a un portaaviones llegando a Ensenada, ahí a 2 pasos de Estados Unidos, ni llegando al puerto de Veracruz a portaaviones rusos. Tú no los ves navegando por estos mares, pero sí ves a portaaviones estadounidenses en el mar Mediterráneo, sí los ves en el Golfo Pérsico, sí los ves en el Océano Índico. ¿Sí me explico? O sea, a la inversa, sí ves a los aviones y los portaaviones estadounidenses en las aguas internacionales, pero a la altura de China, pegadito a Taiwán. Esto, por supuesto, genera reacciones tanto en estos países porque, pues prácticamente muestran lo que se llama el factor de la disuasión en campaña. De hecho, les quiero mostrar una foto en donde se ve el respeto y el amor que Boris Johnson le tiene a los franceses. Si me lo permiten, es bastante revelador y uno dice, no, pues sí se ve que Boris Johnson respeta. Miren esto. Espero que no se indignen, aunque ustedes no sean franceses, espero que no se indignen, pero es que, como dicen en mi pueblo, guáchenle. Que mi abuela diría, o mi mamá diría, ¿qué modales son esos? Estás entre mandatarios, no le puedes subir el pie a la mesa de tu contraparte, estando en una reunión. O sea, este cuate es el hijo o es la hermana gemela de Trump. ¿Sí me explico? Miren esta grosería. Y al Emmanuel Macron, pues no le toca más que sonreír al respecto. También hay indignación selectiva. A ver, por aquí dice Alaciel Martínez López, ¿cree usted que rompan relaciones diplomáticas? La verdad es que el grado de humillación que acaba de sufrir Francia no es para menos, Alaciel. De hecho, el Ministerio del Exterior de Francia, como ya lo mencionaba hace un momento, se ha referido a Joe Biden como el nuevo Trump. Dice, uno impredecible, que hace cosas de manera autoritaria. Si bien es cierto que habla más suave, también es cierto que cuando toman una decisión no le importan herir susceptibilidades y no le importa todos los esfuerzos que sus aliados hayamos hecho por ellos. Simplemente se van y ya. Entonces, sin embargo, Alaciel, el hecho de que llames a consultas a tus embajadores en Canberra y en Washington, y están pensando también en traerse al embajador del Reino Unido, de Londres, para consultas, las consultas sería para evaluar, primero, la gravedad del asunto y segundo, para ver qué tan irreparable es el daño provocado. Seguramente los embajadores regresarán de París a Canberra y a Washington y ahí llevarán la protesta firme por parte del gobierno francés. Si Australia y Estados Unidos no se comprometen a respetar a Francia, probablemente sí. Pero ojo con esto que les voy a decir. El llamar a consultas a tus embajadores no significa que automáticamente vayas a romper relaciones. ¿Me explico? Significa que estás evaluando la conveniencia de hacerlo o de no hacerlo. Y en este caso, Australia ya le respondió a Francia diciéndole, oye, el hecho de que nosotros hayamos cerrado un acuerdo, el AUKUS, el partenariado o la alianza militar con Gran Bretaña y Estados Unidos, no significa que te vayamos a fallar a ti, no significa que vayamos a hacer las cosas a escondidas, significa que eres un aliado menor o eres un aliado de segundo grado y que la confianza la tenemos en la esfera anglosajona. Ese es el tema. ¿Sí me explico? Así que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y ahí está el amor y el respeto que la hermana gemela de Trump le manifiesta al gobierno de Francia. Ahora, pues, así como López Obrador, fíjense cómo son las reacciones colectivas, ¿no? que ha provocado Estados Unidos
con este señor Biden el tema de que, por un lado, decían, nosotros respetamos a Francia, nosotros queremos a Francia, sin embargo, tómala, cabrón, le haces perder 56 mil millones de euros. Segundo, decía, respetamos a Australia, pero Trump ninguneó a Australia, por eso Australia se arrojó a los brazos de Francia con Trump. Ahora que Trump ya no está, que Biden dice, no, Australia, te respetamos y te queremos, vente con nosotros al mundo anglo, y entre todos le podemos hacer frente colectivo a China, y si se mete Rusia, también a Rusia. Por eso hicieron el AUKUS. Y entonces aquí entran en pugna dos teorías, la teoría o la doctrina de la Europa continental versus la teoría de la Europa anglosajona. La teoría o la doctrina anglosajona señala que el Reino Unido debe o tiene la obligación por su poderío militar, tiene la obligación de liderar una alianza de la anglósfera, ahí se aplica la anglósfera, para reducir las amenazas de los demás. Y la teoría o la doctrina, anótenle para que no se les vaya a olvidar, y la doctrina de la Europa continental dice, tiene que haber un ejército europeo, un ejército de la Europa continental que defienda a los países europeos de las amenazas externas, incluidas las islas o incluida la Europa oriental, que ustedes recordarán, de 1206 a 1368, el imperio mongol llegó a las puertas de Europa por Europa oriental. En el año de 1300 aproximadamente hasta 1918, Europa tuvo la amenaza del imperio otomano, turco-otomano, y también, bueno, después en el siglo XX, pues lo que ellos percibieron como la amenaza de la Unión Soviética, que ocupó territorios de la Europa Oriental desde 1945 hasta 1989. O sea que bases sí tienen para decir, necesitamos un ejército europeo, que esto implica, así como AMLO dijo en México, adiós OEA, bienvenida CELAC, y adiós con ello una institución de Estados Unidos. Acá también está diciendo Macron con Angela Merkel que ya se va desafortunadamente, y si Macron pierde en 8 meses la elección, pues ya de nada serviría el impulso que le están dando a esto, pero el discurso empieza a cambiar, decir adiós OTAN, bienvenido ejército europeo. La cosa se calienta en Europa. Pues también, por otro lado, Francia había estado intentando liderar una mini alianza con Japón y con la India a nombre precisamente de Estados Unidos, y por eso Francia empezó a hacerla como de proveedor. Dice, en la medida que Estados Unidos le permita a Japón ir a operaciones bélicas afuera, nosotros le podemos vender tecnología a Japón y le podemos vender tecnología militar a Australia. Los franceses son malos para las guerras, pero son muy buenos para producir tecnología de guerra, aviones, submarinos, ¿no? Y reactores nucleares. Ese es el asunto, que lo dejaron de lado, y no solamente es lo económico, sino que nuevamente le vuelven a decir a Francia, al momento de tomar decisiones es el mundo de la anglósfera el que las toma y no los latinos. Así como en las Américas, la CELAC representa el proyecto bolivariano versus el proyecto monroísta, en Europa, la idea de la doctrina de la Europa continental con un ejército propio europeo desafiaría al proyecto marshallista del Plan Marshall de reconstrucción, que a cambio de poder ayudar a Europa a reconstruirse con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y también con una OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es todos los países europeos, más Turquía, más Canadá, Estados Unidos, y al parecer ahora también aceptaron a Colombia. Resulta que Francia y Alemania dicen, Alemania está muy sentida y muy ofendida con Biden por la salida tan intempestiva de Afganistán. Dice, nos hicieron hacer el ridículo y no se los vamos a perdonar. Ya no les tenemos confianza. Y con esto que ahora Estados Unidos le hace a Francia, de decir, Francia, yo aposté todo, estamos armando todo lo posible para armar a Australia y de pronto me dejan por fuera. Entonces, sí, o sea, no solamente es el ego, sino es el desplante que Estados Unidos está haciendo de Europa a los que ve como cero a la izquierda. A Alemania, Estados Unidos con lo de Afganistán le está cobrando lo de el Nord Stream 2. Vamos a ver si podemos conseguir un mapa del Nord Stream 2. Y el Nord Stream 2
ya quedó en ese momento inaugurado, y ustedes saben que es el proyecto más ambicioso que hay de gas en la región, en el Mar del Norte. El Nord Stream 2, 1,200 kilómetros desde las costas rusas en el Mar del Norte, desde Ust-Luga, que va prácticamente hasta Greifswald, en el norte de Alemania, justamente que le lleva gas de más calidad desde Rusia hasta Alemania, más rápido y más barato. Y Estados Unidos ya desde con Trump había amenazado con quitarle 25,000 soldados que se encuentran en bases de Alemania. Dice Estados Unidos, oye, nosotros te cuidamos de Rusia, y de pronto tú estás negociando con Rusia gas en lugar de comprarnos a nosotros. Y Alemania dice, bueno, nosotros no estamos en guerra con Rusia, ustedes ya se pueden ir de sus bases militares, en realidad también ustedes nos están ocupando militarmente, no los podemos sacar, pero pues no nos hacen falta, y nosotros tenemos este acuerdo con Rusia, pues porque básicamente nos cuesta muchísimo menos, ojo, negociar el gas natural con Rusia que con ustedes. Y Estados Unidos le dice, sí, pero Rusia cuando te quiera agarrar, te va a cerrar la llave del gas, y ni aunque se la paguen más cara, vas a poder quitarte de esa dependencia. Y pues Alemania está molestísima con lo de Afganistán, pero también Estados Unidos está molestísimo con Alemania por esto que están viendo ustedes en pantalla, el Nord Stream 2. Así que mis queridos alumnos digitales, la cosa está no tan sencilla. Ahora, por otro lado, déjenme les digo otra cosa. Quien en este momento, y vean su carita, vean su sonrisita, quien en este momento se está frotando las manitas porque literal, pues está poniendo literal de rodillas a quienes lo criticaron dentro y fuera de Rusia, es este señor que justamente acaban de mencionar ustedes. Está feliz. ¿Por qué? Está feliz, primero que nada, porque hoy, en elecciones que empezaron el 17 de septiembre y concluyeron hoy, que concluyeron el 19 de septiembre y que hoy se dieron los resultados oficiales, su partido en la Duma, lo que se conoce como la Cámara Baja, la Cámara de Representantes o el Congreso, el 50% de los votos, aunque representan 4.6% menos que hace 5 años, fue para el partido oficialista de Putin. Entonces, Putin retiene la mayoría constitucional de la Duma, de la Cámara Baja, lo cual lo deja en condiciones de seguir teniendo poder para que le aprueben las leyes. Y por otro lado, el más cercano perseguidor fue el Partido Comunista de la Federación Rusa, otrora su aliado y a veces aliado estratégico de Rusia, que ganó el 19%, y esto es un 6.7% más que hace 5 años. Con esto, pues miren que dos de los demonios más estigmatizados para la prensa de derecha de Europa, que es muy rusofóbica, y la prensa estadounidense, están que no los calienta ni el sol, porque por donde sea las pierden todas. Las pierden con China, las pierden con Corea del Norte, la acaban de perder en Afganistán, y bueno, pues ahora AMLO también les está dando dolores de cabeza porque quiere hacer una unión, una integración, un proyecto de integración latinoamericana y caribeña sin Estados Unidos y sin Canadá.